Bueno, ¿lo pongamos cómo? Los publicanos, puede ser, ¿no? Queridos hermanos, bueno, la dinámica ya les decía, entonces esa división era para la dinámica, tal vez para mañana les dividimos en 3 grupitos, ¿está bien? Hoy queremos hablarles de una historia, pero antes de leer la Biblia, yo quiero dar la bienvenida, ¿no? Hoy queremos darle la cordial bienvenida a la iglesia de Selva Alegre. ¿Dónde están nuestros hermanos de Selva Alegre? A ver, levanten la mano los de Selva Alegre. A ver, para verles dónde están. ¿Sí? Ahí están, vamos a saludarles. Sí, Dios les bendiga mucho. Bienvenidos, queridos hermanos, a la iglesia de La Palma, ¿no? Se ve grande el templo, pero estamos aquí, ¿no? Compartiendo entre hermanos. La historia de hoy se encuentra en Hechos 16. En Hechos 16. Y Hechos 16 es parte del segundo viaje misionero que hizo Pablo. ¿Recuerdan quién fue con Pablo? Alguna vez yo les dije, ¿no? El segundo viaje misionero de Pablo. ¿Quién estaba acompañándole a Pablo en su segundo viaje misionero? ¿Quién? A ver, por ahí dice Marcos. No, Marcos no, fue en el primer viaje misionero, le acompañó Marcos y después dijo que ya no. En el segundo viaje, Timoteo, ya, ahí está. ¿Y quién más? Ahí está uno, Timoteo. ¿Quién más le acompañó? Le acompañó Silas. ¿Qué más? No, Bernabé ya se fue con Marcos para otro lado en el segundo viaje misionero. Estaba allí primero Pablo, estaba Silas, estaba Timoteo y hay otro personaje más. No, Bernabé se fue con Marcos al otro lado. Dijeron, se separaron ya. ¿Saben quién era? ¿Les digo o les dejo que consulten? Mañana les digo, ¿ya? Hoy mismo. El otro era Lucas. Porque Lucas escribe, ¿no? Escribe. Y el capítulo 16, Lucas está escribiendo y dice que llegaron. La intención de Pablo cuando hizo el segundo viaje misionero era visitar las iglesias que ya se habían formado en Asia Menor. Y entonces cuando le dijo a Bernabé, bueno, vamos a volver a visitar las iglesias, eran las que ya habían formado en el primer viaje. Y todas ellas estaban casi en lo que hoy es Turquía. Asia Menor se llama esa parte. Y Turquía, tú pasas ahí un golfo y está muy cerca de Europa, de Grecia. Entonces, cuando él con su grupo misionero estaban yendo hacia las iglesias que habían visitado, el capítulo 16 dice que el Espíritu Santo les dijo no. Y Pablo le dijo, entonces ahora me voy a ir para Bitinia. Y el Espíritu Santo le dijo no. Me voy a ir para Frigia. Y el Espíritu Santo le dijo no. Y dice que ellos bajaron al puerto y se acostaron a dormir y Pablo recibió una visión. Esa visión era, ¿recuerdan la visión? Un hombre macedonio en el sueño que le decía a ellos, pasa y ayúdanos. Un hombre macedonio, de esos griegos que salen en las películas, que así con su túnica blanca, cogida aquí, y así, filósofos. Un hombre macedonio le dice en el sueño a Pablo, pasa y ayúdanos. Y a la primera ciudad, bueno, el texto bíblico dice, Lucas dice así, ¿no? Cuando escuchamos el sueño, entendimos que Dios nos estaba llamando para ir a Macedonia. Y entonces al otro día se embarcaron para Macedonia. Y se fueron para Macedonia. Cuando llegaron, la primera ciudad a la que llegaron era la ciudad de Filipo.
Y aquí Pablo predicando, empezó a predicar, se convirtió el primer creyente en Filipo. El primer creyente en Filipo. ¿Quién fue? No todavía, no. El segundo tal vez. El etíope. No, él estaba yéndose para Egipto, el etíope. Y fue, ¿quién fue el que le dijo al etíope? Fue Felipe, ¿no? Felipe. La primera persona que aceptó el mensaje en Filipo fue una mujer, Lidia, que dice que ella tenía un negocio, vendedora de púrpura, y la iglesia empezó a funcionar en Filipo en la casa de una mujer, en la casa de Lidia. Y Lidia abrazó el mensaje de Jesucristo, fue bautizada y era la líder de la iglesia en Filipo. En Filipo, ¿está bien? Ahora, Pablo seguía predicando y dice que cuando estaba en la calle apareció una mujer que sabía adivinar, pero esta mujer era una esclava, ¿no? Y sabía adivinar porque Satanás había puesto un espíritu de adivinación en ella. Entonces la gente solía ir a ella para que le lea el futuro, para que le lea la mano, la bola de cristal, no sé, ella adivinaba. Y la gente iba a ir, pero cuando Pablo empezó a predicar, la gente dejó de ir donde ella, y los amos de esta mujer se enojaron mucho. Entonces esta mujer salió a escuchar lo que Pablo predicaba. Y cuando ustedes leen en Hechos 16 lo que decía esa mujer, por ejemplo, lo que decía esa mujer era: ellos son hombres del Dios Altísimo, escúchenle, así dice el texto bíblico, no, escuchen lo que ellos dicen, ellos les están hablando de parte de Dios. ¿Decía la verdad? Decía la verdad, pero Pablo se enojó y le reprendió y le dijo: sal de ella, espíritu de adivinación, ¿no? Y el espíritu dice que salió. Pero ¿por qué Pablo se enojó si ella decía la verdad? ¿Por qué? ¿Por qué creen? ¿Qué pasó? ¿Por qué se enojó? Y le dijo: sal de ahí, espíritu del demonio, ¿no? Y dice que salió de ella el espíritu y luego ya estaba tranquila, estaba orando, estaba cuerda, y ahora prestaba oído a lo que Pablo decía. ¿Saben por qué? Porque a veces no era que ella estaba diciendo mentiras, sino ella estaba diciendo la verdad, pero era cómo lo estaba diciendo. No le estaba diciendo desde vayan y escuchen con un espíritu de que la gente aprenda, sino en un espíritu de burla de lo que Pablo estaba diciendo. Ellos dicen que son hijos del Dios Altísimo. O sea, era un espíritu de burla, la manera como ella decía. Entonces, por eso Pablo le reprendió. Ahora, por reprenderle y salió el espíritu, la mujer quedó con otro semblante, pero ahora ya no adivinaba. Y los amos de esta chica dijeron: ¿cómo puede ser posible que nos quites el negocio? No, si de esto comemos, si este es nuestro sustento diario, y ahora tú nos has quitado eso. Y le acusaron, y entonces le llevaron ante el gobernador, les azotaron y les metieron preso en la cárcel de Filipo. Dice que Pablo y Silas entraron a la cárcel y más o menos dice que era como la medianoche. ¿No? Bueno, no, es luego la medianoche, pero era de noche y les meten presos. Y ellos dicen que cantaban y oraban, pero aparte de cantar y orar en la cárcel, también les predicaban a los otros presos. Y el texto bíblico dice que les pusieron en la parte de máxima seguridad.
con los pies puestos en el cepo. El cepo era dos maderas, ¿no? En que se metían a veces las manos, la cabeza y te cogían ahí. Dos maderas, pero en este caso eran los pies metidos en el cepo, ¿no? Cogido con dos maderas, solo los huecos por donde salían los pies y sentado en una sola posición, colgado de las manos con cadenas y estaban en esa posición. Pero el texto bíblico dice que Pablo cantaba y alababa a Dios. Y a medianoche, ¿qué pasó? Hubo un temblor y las puertas de la cárcel se abrieron. Ahí es cuando queremos leer este versículo. El versículo 29. El 25, desde el 25 podemos leer, ¿ya? Hechos 16, 25. Hechos 16, 25. Dice: a eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios. Y los otros presos, ¿qué dice que hacían? Escuchaban. De repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos. Al instante se abrieron todas las puertas y a los presos se les soltaron las cadenas. El siguiente, el 27, ¿no? El carcelero se despertó y al ver las puertas de la cárcel de par en par, sacó la espada y estuvo a punto de matarse porque pensaba que los presos se habían escapado. Pero Pablo le gritó: no te hagas ningún daño, todos estamos aquí. El carcelero pidió luz, entró precipitadamente y se echó temblando a los pies de Pablo y Silas. Luego los sacó y les preguntó: señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Ellos le contestaron: cree en el Señor Jesús, así tú y tu familia serán salvos. Esta historia es la historia, bueno, centrándonos aquí en la historia de un hombre que estaba a cargo de la cárcel. Para estar a cargo de la cárcel, ¿cómo se imaginan que era este hombre? Fuerte, ¿no es cierto? ¿Qué más? ¿Cómo sería? ¿Cómo? Alto, ¿no? ¿Cómo sabría hablar? Fuerte y rudo, ¿como quién? Como Galito. No, un hombre ahí, ¿no? ¿Creen que él era amable? No. Ahora, ¿creen que él socializaba con los presos? Hay una característica de los soldados romanos. Los soldados romanos se caracterizaban, por ejemplo, una legión romana cuando pasaba por un lugar, dice, no dejaba nada, o sea, no tenían piedad. Los romanos habían descubierto algo, que si su ejército es lo suficientemente fuerte y sin piedad, iban a dominar, y dominaron mucho. Una de las cosas que ellos tenían como una fuerza tremenda era su ejército. El ejército de ellos era lo que mantenía al imperio romano unido. Entonces, un soldado romano no es que tenía piedad. Y este carcelero estaba encargado de cuidar a los presos. Un hombre que sin compasión. Ahora, otra cosa. Cuando mete a Pablo y a Silas en la cárcel, no tenía él ninguna intención de sacarle. También había una cosa, ¿no? El imperio romano tenía una ley para los carceleros. ¿En qué consistía esta ley? Pues si un carcelero deja escapar a un preso,
¿quién tiene que pagar la deuda del preso? El carcelero. Si el carcelero dejaba escapar un preso, él tenía que pagar la deuda del preso. ¿Y cuántos presos estarían ahí? Bueno, la Biblia no dice, pero habían algunos. Entonces, si los presos escapaban, ¿qué pasaba? Él tenía que morir. Él tenía que morir. Regularmente esta cárcel de Filipo se cree que el carcelero vivía con su familia en la parte de arriba para poder cuidar. Su familia estaba allí y los presos estaban bajo su vivienda. Entonces, eso le permitía al carcelero estar pendiente de los presos. ¿Está bien? Ahora, cuando ocurre el temblor a medianoche, el carcelero se despierta, abre las puertas y encuentra que todos los presos, todas las puertas de las celdas abiertas, las cadenas de los presos se habían zafado. Y lo único que él pensaba que era matarse. ¿Por qué? Porque el castigo iba a caer sobre él. Entonces, cuando él entra a la cárcel, saca su espada, pero escucha la voz de Pablo, que le dice: no te hagas ningún daño. Todos estamos aquí. Si ustedes fueran presos y se les abre la cárcel, ¿qué hacen? ¿Qué harían? Es más, si hasta las mismas personas, para que no nos metan presos, hacemos un montón de cosas, ¿no? Por ejemplo, a veces los policías se ponen, ¿no? Los policías se ponen a hacer batidas, ¿no? Y le empiezan a pedir el número de cédula. Y entonces, ya algunos desde lejos ya empiezan a hacer luces, ¿no? Por si acaso no vayas a ir preso. Y si te están amenazando de ir preso, el ser humano no quiere irse preso. Pero cuando están en la cárcel, imagínense en esos presos. Aquí viene el primer punto. Los hijos de Dios tienen un mensaje que es más valioso que cualquier cosa en este mundo. ¿Por qué no se fueron los presos? Porque Pablo y Silas tenían un mensaje que es más valioso que cualquier cosa en este mundo. Y los presos habían escuchado lo que Pablo y Silas predicaban y decidieron quedarse. ¿Ustedes se dan cuenta de lo que hace el mensaje de Jesucristo? Ayer habíamos visto que cuando tú te bautizas, tú pasas a ser un hijo de Dios. ¿Sí o no? ¿Somos hijos de Dios? Amén, somos hijos de Dios. El Hijo de Dios no miente. El Hijo de Dios se porta bien, pero también el Hijo de Dios es el que lleva un mensaje de bendición a los demás. Y entonces eso ocurrió con Pablo y Silas. Ellos estaban predicando y los que estaban presos ahí escucharon y deciden quedarse. De tal forma que el carcelero, cuando escucha todos estamos aquí, dice que pide luz y entra y les empieza a contar, ¿no? 1, 2, 3, 4, tú sí estás ahí mismo, sí. Y les empieza a contar. Y dice que sale y se pone de rodillas ante Pablo. Y aquí viene una de las preguntas que todos nos hacemos. La pregunta que el carcelero de Filipo le hizo a Pablo es: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debemos hacer para ser salvos?
Ellos le van a dar la respuesta y les va a decir esto: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Tú y tu casa. Este creer en el Señor Jesucristo, por ejemplo, Santiago también habla, ¿no? Y dice, hay algunas personas que dicen yo creo, pero en realidad no tienen obras. No, el que cree en Jesucristo, Pablo cuando dice aquí, ¿no? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ese creer es el que confía en Jesús. No es el que cree como Satanás, porque Satanás cree en Jesucristo. ¿Cree o no cree Satanás en Jesucristo? Mande. Los demonios creen y tiemblan, dice. Ahora, pero ellos creen y no son salvos. ¿Por qué? No obedecen. ¿No obedecen? ¿Nosotros obedecemos? Tampoco. Y entonces, la Biblia también dice que Satanás está destinado a morir porque pecó. Pero la pregunta es, ¿qué significa creer? ¿Saben por qué Satanás no es salvo aunque cree en Jesucristo? Porque él no cree que Jesús es su Salvador. Y no le creyó. Desde cuando se reveló en el cielo, él no le creyó a Jesús como su Salvador. Entonces, cuando aquí el carcelero y Pablo está diciendo cree en el Señor Jesucristo, quiere decirte que debía creer que Jesús es el Salvador. Eso no creen los demonios. Jesús es nuestro Salvador y Él murió por nosotros. Entonces, hay que creer para ser salvo. ¿Qué pasa cuando una persona cree, acepta a Jesucristo? Aquí viene un cambio en la perspectiva de este ser humano. Porque la primera cosa, un hombre que era un hombre grande, que no tenía, o sea, ese carcelero, ¿cómo sería, no? De carácter, ahora estaba de rodillas ante Pablo, diciendo, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? A un hombre que antes no le doblegaban, ahora estaba doblegado delante de Dios. Delante de Dios en forma figurada, no estaba Pablo ahí, pero su actitud de ponerse de rodillas era de aceptar el mensaje que Pablo estaba predicando. Sabía que Pablo era un enviado de Dios. Luego dice esto, el versículo 32. Luego le expusieron las palabras de Dios a él y a todos los demás que estaban en su casa. Y a esas horas de la noche el carcelero se lo llevó y les lavó las heridas. Enseguida fueron bautizados él y toda su familia. El carcelero los llevó a su casa, les sirvió comida y se alegró mucho, junto con toda su familia, por haber creído en Dios. ¿Qué opinan del cambio que tuvo este carcelero? Un hombre rudo, ahora se había convertido en un hombre dócil. Un hombre que, ¿se imaginan el carcelero compartiendo con los presos? No, pero ahora que Jesús había entrado en su corazón, ¿dónde estaban los presos? Comiendo en la casa, no sé qué clase de carcelero sería. Imagínense si ustedes le miran al carcelero compartiendo su mesa con los presos. ¿Quién es el único que puede cambiar el corazón? ¿Saben? El único que puede cambiar el corazón es Dios. Todos nosotros tenemos muchas cosas que cambiar. Todos estamos dominados por algo que se llama pecado. Martín Lutero decía, yo me despierto todos los días y todos los días tengo que sacudirme
de mis tradiciones y de las creencias que adquirí. ¿Para qué? Para que Dios me limpie. Todos los días. Cuando uno se acerca más a Jesús, no se va a sentir más santo. Escuchen esto, y esto es importante. Cuando uno se acerca más a Jesús, no se va a sentir más santo. Pero cuando uno se acerca, va a dejar algunos pecados, va a ir cambiando su vida, pero el corazón de la persona no se va a sentir más santa. ¿Saben cómo se siente el que se acerca más a Jesús? Se siente más pecador. Porque aunque cometamos menos pecados que antes, sabemos que el pecado trae resultados desastrosos. Y entonces cuando yo me acerco a Jesús, no me voy a sentir más santo, me voy a sentir más pecador. Hay muchas personas que se hacen dos preguntas. La primera pregunta es la que el carcelero se hizo. Dice, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? La pregunta la responde el mismo Pablo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y ayer veíamos, ¿no? El que cree se bautiza. Porque es así. Y el que cree no solo se va a bautizar, el que cree en Jesús también va a venir a la iglesia, ¿o no? ¿Por qué están ustedes en la iglesia? ¿Por qué vinieron hoy en la noche a la iglesia? Porque creemos en Jesucristo. ¿Por qué? ¿Por qué damos estudios bíblicos? ¿Por qué invitamos? Todo eso hace el que cree en Jesucristo. Por eso estamos aquí. Pero la primera cosa que hace el que cree es bautizarse. La segunda cosa de esta historia, ¿saben? Esta historia es una de las historias sui generis de la Biblia, o sea, casi única. Porque cuando ustedes leen los relatos de otras personas que se bautizaron, los relatos de otras personas ya tenían un conocimiento previo de Dios. O sea, por ejemplo, ayer hablábamos del bautizo, de la predicación de Pedro. ¿A quién les predicó Pedro cuando vino el Espíritu Santo? A los judíos. ¿Los judíos habían leído la Biblia? ¿Ya conocían? Sí, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí Steven mencionó un personaje, es el etíope. Había un etíope que estaba en camino hacia Etiopía, en el desierto, y el Espíritu le dijo a Felipe, acércate a ese hombre. Y entonces cuando se acercó, él estaba leyendo el libro de Isaías. Felipe, ese hombre, el etíope, ¿tenía un conocimiento previo de la Biblia? Sí, estaba leyendo el libro de Isaías. ¿Y a dónde había subido? Había subido a adorar en Jerusalén. O sea, él sí tenía un conocimiento previo. Pero el carcelero de Filipo, digamos esto, ¿cuántas lecciones recibió de la Biblia? Una. Esa que recibió con Pablo esa noche. Y recibió la lección de la salvación, de aceptar a Jesús. Ahora, cuando él se enteró que para ser salvo tiene que aceptar y creer en Jesucristo, ¿qué hizo ese carcelero? ¿Qué hizo? Se bautizó. ¿Cuánto tiempo dejó pasar ese carcelero? Él cuando creyó, aceptó y dijo, este es el momento. ¿Por qué, mis hermanos? ¿Por qué? ¿Por qué creen que este carcelero aceptó esa misma noche? Por testimonio de Pablo, porque se salvó de morir. Se salvó de morir, sí, la vida es muy frágil. Les digo, queridos hermanos, él se dio cuenta que la vida sin Dios, ¿por qué vivirla sin Dios? Cuando Dios te dice, sígueme, acéptame,
Dios no está haciendo algo en tu contra, no te está pidiendo para atormentarte. Cuando Dios te dice, ven, sígueme, entrégate a mí, cree en mí, ¿es para hacernos daño? El carcelero de Filipos se dio cuenta de que lo que Dios pide no es para hacernos daño, sino es para vivir mejor. Una vida con Jesús siempre va a ser mejor. Y mientras más te demores en aceptar a Jesucristo, vas a estar alejado pues de Dios. Entonces no puedes tener una vida buena lejos de Dios. Por eso es que Dios hace invitaciones. Te dice, ven, sígueme, bautízate. No es porque Dios gane algo con que tú te bautices. Es porque una vida con Dios siempre va a ser mejor. Y como dice el hermano Jorgito, ¿no? El carcelero esa noche iba a morir en su mente cuando vio que el temblor y las puertas abiertas se iba a matar. Pero solo Dios pudo hacer un milagro en la vida de él. Él sabía que solo Dios puede devolverte la vida. No sé si estemos atormentados como el carcelero de Filipo, queriendo morir. Algunas personas decimos, no, ya no quiero más. Parecería imposible, cosas imposibles, pero Dios puede hacer cosas imposibles en tu vida. Y ese Dios te está invitando a conocerlo y aceptarlo. Dios llama a las personas. Y a algunas personas no, necesitamos conocer, va a pasar el tiempo. Pero este carcelero de Filipo es una historia que nos muestra que no hay que perder tiempo con Dios. El texto bíblico dice, y a esa misma hora, ¿qué hizo el carcelero? Se bautizó él con toda su familia. Es más, cuando vio y se enteró de la salvación, yo me imagino ahí, ¿no? Tengo que bautizarme. Y fue a su hijo, vamos, tienes que bautizarte. A su esposa, a sus, no sé cuántos hijos tendría, ¿no? Pero hoy tenemos que bautizarnos. No quiso y no dijo, no, es que el agua está fría. ¿Se imaginan a esa hora? Yo me imagino que debe haber sido 2, 3 de la mañana. No, el agua está fría. No dijo eso. Le dijo a su familia, tenemos que bautizar. A esa misma hora de la noche, dice. Yo me imagino el temblor, 12 de la noche, pasó, ¿no? Hasta que subió, hablaron, le limpió las heridas. Tal vez eran las 4 o 5 de la mañana, pero él no quería amanecer sin haberse entregado a Jesús, porque él reconoció que es mejor vivir con Dios que sin él. Saben, hoy día también nosotros somos llamados a reconocer a nuestro Dios y a vivir con nuestro Dios. Mejor es vivir con nuestro Dios. Entonces la pregunta de hoy, ahí sentaditos, ya les hemos hecho pasar al frente, hemos orado. Pero yo quisiera preguntar, los que ya levantaron su mano antes, no tienen que levantar, pero yo quisiera preguntar aquí, ¿habrá alguien que no es bautizado y que dice, Dios, yo quiero vivir contigo y yo sé que tengo que ser bautizado para estar contigo, no quiero vivir una vida sin ti? ¿Habrá alguien que quiera decir eso de eso? ¿Puede levantar su mano? Amén, mi hermana. Amén. Déjale levantar, mi hermana. ¿O quiere pasar acá? No, ahí sentadito, también levantada, mi hermana. ¿Habrá alguien más? Bueno, yo he visto aquí que hay algunos que no han sido bautizados. Mi hermano, tenga levantada su mano. Tenga levantada su mano ahí. ¿Habrá alguien más, mis hermanos? Patito va a tomar sus nombres y, queridos hermanos, sé que hay algunas otras personas más que tal vez no se han bautizado, pero dicen, yo quiero estudiar, yo quiero aprender más de Dios. ¿Habrá de esas personas? Pueden levantar la mano los que quieran decir, yo quiero aprender más de Dios.
para un día bautizarle? Ahí está, ¿no? Ella, que sí, hay que enseñarle, va a llegar un día en que ella se va a bautizar. ¿Habrá alguien más que quiera decir, yo quiero aprender más de la Biblia? ¿Sí? Bueno, mis hermanos, durante todas estas noches vamos a estar hablando de Jesús e invitándoles. Este sábado, si Dios lo permite, habría bautizos. Y queremos invitarles a los que quieren bautizarse a hacer este sábado su bautizo. Los demás que quieran conocer más, no importa, aquí tenemos una clase bíblica, allá en Selva Alegre tenemos nuestra clase bíblica para que podamos seguir aprendiendo. Pero recuerden, nadie tiene la vida comprada. Y si Dios te invita a que lo sigas, es mejor seguirlo hoy. No dejemos pasar mucho tiempo, porque la vida siempre es mejor junto a Dios. Este carcelero de Filipo fue transformado, y eso también quiere hacer Dios con nosotros. Pasar de una vida antigua, una vida de pecado, a una vida nueva, sirviendo a Dios. Con los demás, queridos hermanos, yo quiero hacer un compromiso con los hermanos. ¿Y cuántos de nosotros queremos decirle a Dios, Dios, yo quiero vivir esa vida nueva representando tu nombre? Yo quiero ser ese canal de bendición para las otras personas. Que a través de mis palabras y mi testimonio, otras personas puedan conocer, así como Pablo y Silas, predicando a los presos y al carcelero. ¿Quieren decirle eso a Dios? ¿Cuántos quieren decirle, Dios, utiliza mi vida? Que Dios bendiga mucho esta decisión. Y vamos a hacer, ahí cerraditos los ojos, sentaditos, vamos a orar. Querido Dios, hoy queremos ponernos en tus manos y queremos pedirte, Señor, que bendigas a tu iglesia, que a tu pueblo. Queremos pedirte que tú seas en nuestro corazón, nos guíes. Ayúdanos a ser hijos tuyos, fieles representantes de tu nombre. Señor, oramos por las personas que toman la decisión de seguirte, la decisión de bautizarse, Señor, en tu nombre. Yo quiero pedirte que los cuides y los protejas. Ayúdales, Señor, a concretar esta decisión. Y aquí a los demás, Señor, ayúdanos a ser fieles testigos de ti. Perdona nuestros pecados. Guíanos para hacer tu voluntad, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Mañana les esperamos con otro tema más, ¿está bien?